Por Alá, no otro judío. Mejor un judío estudioso que un persa sobreprivilegiado y bocón. Ten cuidado con a quién insultas, Mirdin. Mi padre donó 30 volúmenes a la biblioteca y puedo arreglar que no te den acceso a ninguno. Karim, Mirdin, espero que su agitado intercambio sea en nombre del progreso científico. Sí, maestro. ¿Cómo está la cabeza de nuestro recién llegado del otro lado de la Tierra? Mucho mejor. Gracias, señor. Oh, es la juventud. Hace milagros que no puede equiparar ningún médico. No, me refería a que habló con Ibn Sina de mi parte. Fue más sencillo de lo que imaginas. Ayer descubrí algo. Esta es la clase de física de Ibn Sina. Tendrán que preparar una pieza para tocar a un paciente. Quiero que incorporen esto a la sanación. En nuestra última clase discutimos el sonido. Demostré la armonía y la resonancia y descubrí que ciertos sonidos resuenan con órganos del cuerpo humano. En la antigüedad el conocimiento científico pasaba de boca a oído sin más mecanismos de transmisión que una reunión en la que la persona dueña de ese conocimiento lo compartía con sus oyentes. Nuestra salud va de la mano de la ciencia, de la investigación y también de la manera en que esos conocimientos llegan a más personas capaces de aplicarlos. Divulgar la ciencia es imprescindible para que todas y todos podamos gozar de sus beneficios. Hoy en Sobre Ciencia vamos a hacer foco en ambas cosas. Por un lado, anticiparemos la mayor actividad de difusión científica de Iberoamérica. Por otro, vamos a conocer diversos trabajos que nos ayudan a cuidar y a mejorar nuestra salud. Pero antes, como de costumbre, nos ponemos al día con nuestro salpicón de noticias científicas. Investigadores del Departamento de Paleontología de la Facultad de Ciencias describieron por primera vez 17 nuevas especies de moluscos continentales para el Cuaternario de Uruguay, siendo 8 de ellas nuevos registros fósiles para América del Sur. Estos nuevos registros aumentan notablemente la biodiversidad de moluscos para el Cuaternario de Uruguay, especialmente para 2 unidades litoestratigráficas. La Formación Dolores, que se distribuye principalmente en el sur y suroeste de nuestro país, y la Formación Sopas, que tiene una distribución irregular en el norte y oeste de Uruguay. Los nuevos registros consistieron en 4 nuevos bivalvos, 14 nuevos gasterópodos de agua dulce y 5 nuevos gasterópodos terrestres para la Formación Dolores y 2 bivalvos, 5 gasterópodos de agua dulce y un nuevo gasterópodo terrestre para la Formación Sopas. Estos hallazgos preparan el camino para futuras investigaciones paleoecológicas o estudios de paleobiología de la conservación. El Grupo de Genética de Microorganismos de Facultad de Ciencias, en colaboración con el Laboratorio de Virología del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y la División Fauna del Ministerio de Ambiente, publicaron una investigación sobre la caracterización genómica de influenza aviar en aves silvestres y de traspatio en Uruguay. Los resultados indican que las cepas uruguayas son variantes H5N1 de alta patogenicidad, que tiene gran similitud con cepas circulantes en Sudamérica, particularmente en Chile y Argentina. El ingreso a Uruguay ocurrió a través de aves silvestres que migran por la costa del Océano Pacífico y transmiten el virus a otras aves que se movilizan en la región. Es la primera vez que cepas de este tipo ingresan a Uruguay y a varios países de Sudamérica. La investigación de este grupo multidisciplinario continúa con la secuenciación de los genomas de nuevos casos en aves y en mamíferos ocurridos en nuestro territorio. Por otra parte, Sobre Ciencia pudo saber que en estos últimos días se ha registrado una escasa mortandad de mamíferos marinos, lo cual de alguna manera está mostrando que se ha ralentizado la circulación del virus de influenza aviar, sobre todo en algunas especies de lobos marinos. Track 781 just sped up to 46 knots, 50 knots. Expertos reunidos por la NASA publicaron una hoja de ruta para estudiar los fenómenos anómalos no identificados, UAP,
por sus siglas en inglés, también conocidos como OVNIs. Estas recomendaciones indican cómo abordar estos casos y aconsejan qué tipo de datos pueden ser recogidos para entender la naturaleza y el origen de los UAP, que esta comisión considera uno de los mayores misterios de nuestro planeta, con las tecnologías y herramientas científicas disponibles. El director de la NASA, Bill Nelson, expresó que es importante pasar del sensacionalismo a la ciencia y abordar el estudio de los UAP sin estigmas y usando tecnologías como la inteligencia artificial. Nelson agregó que en este momento no hay razón para concluir que los reportes existentes sobre UAP tengan un origen extraterrestre. Para que las personas puedan practicar el derecho a la ciencia, es importante generar un montón de estrategias que acerquen la ciencia a la gente. Una vez que cada uno va conociendo y va tomando contacto con las nuevas fronteras de la investigación, vamos pudiendo apropiarnos, adueñarnos y en definitiva ser beneficiarios de ese conocimiento. Bueno, vamos a arrancar esta parte de entrevistas de Sobre Ciencia hablando de la mayor actividad de divulgación científica de Iberoamérica. La noche de las y los investigadores, la noche iberoamericana, porque esto sucede en toda Iberoamérica, lo organiza la Organización de Estados Americanos y nos acompaña Macarena Llauradó, representante permanente en Uruguay de la OEI. Bienvenida, Macarena, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Solo en Uruguay son 220 personas que ya están inscriptos para trabajar, para dar este tipo de actividades. Sí, solamente en Uruguay tenemos 250, confirmé hoy, claro. Investigadores en más de 60 actividades, involucrando 4 universidades, los 7 centros más importantes de investigación, todo en tiempo real y bueno, aprovechando la pospandemia, tratando de convocar la mayor cantidad de gente y sobre todo niños y adolescentes, ¿no? Que es nuestro público al que estamos apuntando para visibilizar un poco. Ese comentario que haces de la pospandemia tiene que ver porque la noche de las y los investigadores nace en la pandemia, en el 2020, y como una actividad virtual. Sí, exactamente. Sí. Es una actividad virtual porque todo lo que va a suceder en Uruguay virtualmente lo va a poder ver todo Iberoamérica, pero para nosotros es una actividad presencial y es lo que estamos aprovechando de poder realizarla así luego de la pandemia, que era todo más webinars y charlas virtuales. Y viceversa, y lo que sucede en el resto de Iberoamérica también va a estar a disposición de... Totalmente. O sea, esto es cruzado, es una red de actividades que se llama la noche y ya no es la noche, ya son 2 días enteros, ¿no? Sí, exactamente. Se llama la noche y no es la noche. Son 2 días enteros de trabajo en pos de visibilizar a los investigadores y a las investigadoras también uruguayas en nuestro caso. Decíamos, tiene una génesis en la pandemia, pero... Si querés, contémosle un poquito a la gente, ¿qué es la OEI y por qué toma este rol? Bueno, la OEI es el organismo de cooperación más grande de Iberoamérica. Sus ejes son educación, ciencia y tecnología. Así que, bueno, después se fue ampliando a un montón de otros lugares más, pero originariamente es eso. Así que desde ahí el área de educación superior, sobre todo, y en colaboración con la de ciencia, cayeron con esta idea de la noche que prendió mucho en Latinoamérica. Y Uruguay es uno de los... nosotros venimos de una reunión en Buenos Aires en la que estuvo toda la OEI presente, que fue muy grande, todos los directores regionales y la gente que trabaja en Secretaría General. Y Uruguay tiene una perla que les encanta en Secretaría General, que es la banda que toca en el Sodre, No te preocupes. Hacemos ciencia, que siempre que voy a las reuniones me hablan de esto. Hablamos de la noche, hablamos de No te preocupes. Está bien. Y No te preocupes tiene 2 funciones, digo, para meternos un poco en el programa. Una solo por invitación y en la otra que hay que hacer reserva porque se llena. Sí, se llena y es en el Sodre. Claro. Hablamos del viernes 29 y el sábado 30 de este mes de septiembre. De septiembre, sí. Exacto. Sí, pero hay un montón de actividades, está el cronograma en nuestra página, hay investigaciones a la noche, con niñas y niños de fauna, está también participando fauna marina, SOS Fauna Marina, con 2 actividades que vinculan la ciencia y la conservación y a los niños con discapacidad.
hay de todo. Hay una degustación de dulce de leche que les enseña en Colonia, que les enseña el proceso y el laboratorio de la leche. ¿Qué más hay? Sí, además, perdóname que te corte en el qué más, pero hay un montón de distribución territorial. Sí. O sea, nos estamos deteniendo en Uruguay, vuelvo a Sí. hacer énfasis en que esto sucede en todos los países de Iberoamérica, pero vamos a hablar de lo nuestro, ¿no? De lo Sí. que pasa acá, y más de la mitad de los departamentos tienen actividades. Sí, así es, Claro, totalmente. la del dulce de leche que mencionabas en Colonia, Es en que es de la Colonia. parte de la UTEC, no la escuela de Sí, lechería de la UTEC. exactamente. Exacto, que también eso, más de una universidad. A veces no nos damos cuenta que en Uruguay tenemos muchas universidades Sí. y casi todas están involucradas. Y las cosas, bueno, ese es un poco el espíritu de la noche, ¿no? Las cosas que se investigan en Uruguay, las cosas que quizás los científicos hacen tras bambalinas, esta es la oportunidad para visibilizarlos. Hay actividades en Artigas, Rivera, Sí. estoy diciendo de memoria, para acá los tengo anotados. Cerro Largo, Paysandú, Montevideo, Rocha, Maldonado, Canelones, Colonia, La Valleja, Soriano, Flores, Rivera y Artigas, lo que tengo yo, y no sé si no me falta alguno. sí, está Claro. actualizado. Para armarse la hoja de ruta, lo mejor es entrar en el Instagram, ¿no? De OI Uruguay, que ahí se puede entrar al calendario completo. Exactamente, ahí está el cronograma y hay unas poquísimas actividades que ya están cubiertas porque Ok. son muy interesantes. Hay otras que no son con entrada, porque esto que decías del cupo, concierto, claro. igual vienen chicos de las escuelas de alrededor, eso lo coordinamos con ANEP. Pero después la segunda función es abierta, pero algunas que ya están sin cupo, así que habría que... Claro, hay que ver, chequear, y cada actividad tiene, las que tienen cupo tiene un link para anotarse. Exactamente. Cosa de no quedarse sin nada. Ahí está el paleontólogo. Exacto, Richard Fariña, bueno, que es una de las actividades más también. entretenidas, porque aparte eso tiene de bueno, al recuperar la presencialidad, o en este caso, en el caso de la noche, ir ganando en presencialidad, también está el contacto, ¿no? Claro, O sea, claro. Bueno, por eso el énfasis de este año justamente fue todas las actividades abiertas y presenciales y también focalizadas en que el público sea la mayor cantidad de niños y adolescentes, por el tema de que es una doble visibilización, ¿no? Es de los científicos, pero además también los niños para que ellos puedan quizás que les prenda la vocación científica y puedan ver también lo que se hace en su propio país, ¿no? hay un crecimiento además en el número de actividades, o sea, además del esfuerzo extra que implica salir de la virtualidad y empezar a ver, bueno, lugares, sitios, capacidades y demás, también hay cada vez más una cartera más extensa. Sí, es la idea, que cada vez crezca más la noche. Y el año que viene... ¿Ya tenemos datos para el año que viene? Sí, porque vengo, que te contaba que venía de Buenos Aires. Sí. El año que viene Uruguay inaugura para todo el mundo la noche. Ah, mirá. Eso me lo confirmaron en este último viaje que tuve a Buenos Aires, la gente del Secretaría General, porque la verdad que es un trabajo que en Uruguay viene creciendo mucho y ya me prometieron que el año que viene inaugura para todo el mundo Uruguay. Me dejaste una curiosidad con los comentarios que hiciste. ¿Uruguay es como de alguna manera un país que se destaca en el contexto regional a la hora de visibilizar la ciencia? Se destaca por esto que es un país chico y a veces se piensa que, bueno, Uruguay, al lado de Argentina, Claro. que hay una oficina de la OEI mucho más grande que la nuestra, sí, se destaca. Se destaca por esto, porque uno a veces, por preconceptos que uno puede llegar a tener con un país chiquito. Pero entonces, y además se destaca por las cosas divertidas, por la banda, por Bardo Científico que Claro. hace este show de stand-up y también por esto que también te recalcaba hace un ratito de la inclusión de las niñas. Nosotros tenemos un proyecto como OI Uruguay que se llama Más Mujeres en Ciencia. Ok. Entonces ahí estamos tratando de visibilizar para las niñas la posibilidad de estudiar carreras más científicas. No es el objetivo ir de memoria por algunas actividades porque nos vamos a perder en Sí. una agenda muy larga, pero me llamó la atención que además hay algunos eventos que aprovechan la circunstancia para presentar investigaciones. O sea, Sí, además claro. de la divulgación, se van a brindar algunos elementos que son al día de hoy desconocidos, ¿no? Hay actividades, por ejemplo, de tema de género incluso. De Sí. más mujeres en ciencias, Sí. de las chicas que... Sí, hay algunos que son, cosas que... El otro día me contaban que iban esa parte la vamos a filmar, que iban a hacer una especie de lluvia, simular la lluvia, que en un momento donde no llueva, Claro. simular la lluvia y así investigar cómo es, por ejemplo, los sedimentos, cómo corren y cómo afectan a la tierra y demás. Que esas son cosas Claro. que para mí son muy novedosas, yo nunca las había... Simular lluvia para investigar algo. Seguro, sí, y sobre todo para eso, ¿no? Para que
venimos de esta sequía tan complicada y Claro. entender cómo funciona, por qué Exacto. pasó lo que pasó y bueno, y qué puede volver a pasar Sí, o no. exacto, ciencia aplicada a la vida exacto. cotidiana. Hay temas de, bueno, vos hablaste de dulce de leche, pero hay otros temas también de alimentación, de vegetales y colores, si mal no recuerdo. Sí, hay muchos temas sí. de bacterias también. Bien. Las bacterias en los celulares, hay muchos estudios que sí, que son novedosos, son un montón. Vuelvo a lo que vos dijiste al principio, ¿no? Son 250, tengo 220, me quedé con la lista vieja. 250 investigadores están repartidos por casi todo el territorio nacional. La única manera de no perderse nada o de elegir es mirando la web. Exacto, es ir al calendario. Nuestro Instagram va a estar todo el tiempo, ahora estamos sacando unas placas de cuántos días faltan y ahí va a estar toda la información. Vamos a armar también, ahora cerrando, un video chiquitito ilustrando todas las actividades, así que ahí va a estar todo volcado, seguro. Excelente. Macarena Llaurado, queda hecha la invitación. Vamos a estar haciendo obviamente el seguimiento de las actividades, estar viendo y bueno, que se disfrute, ¿no? Que es para eso, que se disfute y que se aprenda. Sí, claro, claro. Sí. Además, esto me había olvidado decirte, abarca un montón de temáticas, porque no solamente no sé, investigaciones de laboratorio, hay investigaciones en ciencias sociales, hay investigaciones en salud, matemática, bioenergética, es una gama muy abierta de cosas para, para hay cosas en conocer. Territorio también. Hay cosas todo existe en territorio. Así que bien. Macarena, simplemente a modo de despedida, un presente por acompañarnos en Sobre Ciencia, deística, objetos. Y bueno, seguiremos la noche de las y los investigadores. Muchas gracias. No, gracias a vos. Primera pausa en Sobre Ciencia, ya volvemos. De acá hasta el final de Sobre Ciencia hoy es ciencia y salud, salud y ciencia. Y lo que vamos a hablar ahora con Alexandra Perrone pretende agregar apenas un granito de arena a algo que es un bombardeo permanente, que es el entrenamiento. Todos en algún momento decimos, bueno, me voy a empezar a cuidar o no, o tengo que hacer alguna actividad física. Y con cada fuente en la que uno se nutre o busca información encuentra algo distinto. Es bueno tal ejercicio, tal otro, tal cosa. Bueno, a ver si Alexandra nos das una mano en este laberinto de informaciones. Bienvenida. ¿Cómo andás, Gustavo? Sí, hacer ejercicio está en la lista de las recomendaciones para un sinfín, para prevenir un montón de enfermedades. A principios de año ya con Daniela hablamos de la otra que siempre está en la lista, que son los vasos de agua, ¿no? La cantidad de litros de agua por día. Ahora vamos a hablar del ejercicio. Claro, con el ejercicio. Y bueno, y la mirada de la ciencia, ¿por qué? ¿Por qué se repite tanto esto de que es bueno hacer ejercicio, ¿no? Y bueno, nosotros hablamos en esta oportunidad con Estefano Benítez. Él es licenciado en Educación Física, magíster en Investigación en Actividad Física y es doctorado en Fisiología del Ejercicio y docente de la UDELAR. Y en esta primera parte del informe, Estefano nos da conceptos generales justamente del beneficio que es para nuestra salud hacer ejercicio y también nos cuenta por qué no hay sustituto para el bienestar. A mí me interesa mucho lo que es los efectos del ejercicio físico en la salud, en lo que son las enfermedades cardiometabólicas, y eso es un poco lo que investigo el día de hoy junto a un grupo interdisciplinario de gente de diferentes áreas. La actividad física tiene un efecto muy importante en la prevención y el tratamiento de estas enfermedades. Realmente estamos convencidos de que no hay fármaco que pueda estimular de la misma manera que estimula el ejercicio físico los factores de riesgo y cómo el ejercicio físico puede prevenir una serie de variables que están vinculadas con la mortalidad y con la expectativa de vida. Tiene un efecto potencial muy grande en la disminución de factores de riesgo, muy similar a los fármacos, pero tiene la ventaja de que es multisistémico. Los fármacos están dirigidos a un parámetro en particular, por ejemplo, se toma un fármaco para mejorar la presión arterial o la glicemia en la sangre
o para reducir el colesterol, pero el ejercicio físico realmente tiene un efecto multisistémico porque puede mejorar múltiples biomarcadores a la misma vez. Entonces creemos que es una terapia fundamental incluir en las rutinas y en los programas de salud pública a nivel nacional. En general, el marcador central que se utiliza para describir el estado de fitness de una persona es la aptitud cardiorrespiratoria. Se usa mucho el consumo máximo de oxígeno, que el consumo máximo de oxígeno es la capacidad que tiene el individuo de transportar oxígeno del medio exterior hacia los tejidos. Es un predictor de mortalidad y es un predictor también de enfermedad prematura y es el parámetro central en cuanto a la aptitud física. No tenemos que dejar de lado también la parte muscular y la parte más vinculada con la fuerza, porque la fuerza también es un predictor de mortalidad. Entonces, ambas variables son necesarias de estimular en los programas de entrenamiento físico, tanto en la parte más aeróbica como la parte más vinculada con el sistema neuromuscular y con la parte de la fuerza y la potencia muscular. Y creo que eso es esencial a la hora de diseñar programas de actividad física y de ejercicio físico. Casi que te digo lo mismo que al arranque, pero uno escucha tanta cosa de ejercicio que está bárbaro que te lo explique alguien desde el lado del conocimiento de verdad. Claro, de la evidencia científica de la salud, ¿no? Y bueno, Estefano hace muchos años que viene trabajando en varias líneas de investigación y en algo que nos contaba que no era tan común, que es investigar el efecto de determinados ejercicios concretos en una investigación. Hizo una investigación con jóvenes universitarios, porque decía que cuando los jóvenes entran a la universidad se pueden volver un poco sedentarios, con universitarios de aquí de Uruguay, de ejercicios puntuales, y los comparó con ejercicios que se hacen en 5 segundos de alta intensidad, que es justamente un poco las líneas de investigación que estuvo haciendo y que nos lo cuenta en el próximo bloque. En la actualidad nosotros estamos centrados en ver cuál es la dosis más eficiente para mejorar parámetros de salud desde el ejercicio físico. Estamos estudiando los mecanismos de dosis-respuesta y cómo pequeñas dosis de actividad física, que están en torno a 10-15 minutos diarios de actividad física vigorosa, pueden ser ya beneficiosas para la salud, pueden mejorar múltiples parámetros vinculados con la salud cardiometabólica. Actualmente hemos publicado una serie de trabajos, un primer trabajo en una revista escandinava, que es un metaanálisis, que lo que encontramos ahí fue que sprints repetidos de muy corta duración, con un volumen muy reducido de entrenamiento, unos 10-15 minutos de entrenamiento, pueden mejorar el consumo máximo de oxígeno. En este proyecto encontramos que programas de entrenamiento de alta intensidad de muy corta duración, de 10, 15, 20 minutos, pueden conseguir los mismos beneficios que métodos más convencionales. Por ejemplo, salir a andar en bicicleta por la Rambla durante 1 hora y media. Entonces, la relación dosis-respuesta, la relación tiempo-eficacia es muy superior, porque en poco tiempo se pueden conseguir las mismas adaptaciones. ¿Por qué esto es importante? Porque en varios estudios se ha relatado que las personas describen como una barrera para no practicar actividad física la falta de tiempo. Entonces, creemos que sesiones muy cortitas se pueden hacer en cualquier momento del día, incluso en una pausa laboral de 1 hora, podés destinar 15, 10 minutos a hacer actividad física y mejorar tu salud sin tener que llegar a las recomendaciones que se consideran óptimas de actividad física, que son 150 minutos de actividad física moderada
por semana o 75 minutos de actividad física vigorosa por semana. Estefano Benítez no está derrumbando un mito, sino una excusa. La falta de tiempo. Exactamente, y bueno, y ahí justamente la ciencia apoya esto de se puede hacer ejercicio, hacer algo, incluso nos decía, hay que moverse, no importa salir o a pasear al perro, salir, claro, caminar, moverse, ¿no? Que está muy comprobado por la ciencia que hace bien a la salud. Pero también nos decía que es importante tener en cuenta los casos particulares, porque él nos decía, bueno, en los gimnasios las clases son generalizadas, pero puede ser que una persona tenga un problema, un dolor, y bueno, prestar atención, informarse qué ejercicios podemos hacer, cuáles no, qué es lo que conviene más, y también destacaba la importancia en la formación, ¿no? de los profesores de gimnasia, de la formación. Exactamente, y nos decía que nos decía justamente que es importante que en la especialización, en la formación de educación física, se han quedado un poco relegadas aquellas materias vinculadas al área biológica, y que es algo que es importante que sí exista y que sí esté, y de esto nos habla en la última parte del informe. Hay un factor que a mí me preocupa bastante, que es la profesionalización del área, de que, bueno, que haya una cierta certificación de que las personas que trabajan en centros de fitness tengan un título universitario y sean licenciados en educación física, y que realmente conozcan de fisiología, de prescripción de ejercicio, y que no esté tan liberado como está ahora, que realmente hay poco control, y eso es un aspecto central para mejorar la calidad de lo que se hace. Y otro problema que estamos viviendo en la actualidad en la educación física es que el área biológica ha quedado un poco relegada, y hay materias que son muy importantes como fisiología, anatomía, prescripción de ejercicio, que tienen muy poca carga horaria y que los alumnos nos demandan todo el tiempo de que necesitan más tiempo para formarse dentro de estas disciplinas, y que después, cuando salen a trabajar en los clubes, en los colegios, en los centros deportivos, carecen de conocimientos o instrumentos para aplicar en el día a día por el bajo contenido que tienen estas asignaturas en la licenciatura de Educación Física en la UDELAR. Yo creo que la rutina más aconsejable para la población general es el entrenamiento funcional al día de hoy, porque es un entrenamiento que nos permite mejorar de manera simultánea lo cardiorrespiratorio y lo neuromuscular. O sea, la persona va a mejorar la función del corazón y a la misma vez va a mejorar la función del músculo en una misma sesión. Entonces es un entrenamiento mixto, que puede ser más completo y que puede traer mejoras, más amplias en el ámbito de la salud, ¿sí? Por eso es que es una línea de investigación muy potente ahora a nivel mundial, y es lo que nosotros estamos investigando al día de hoy. Estamos intentando ver cómo el entrenamiento funcional impacta en diferentes poblaciones. En poblaciones entrenadas, en poblaciones desentrenadas, en sedentarios y también en poblaciones clínicas. Estamos empezando a aplicar entrenamiento funcional en cardiópatas en programas de rehabilitación. Deberíamos ahora, Alexandra, dar paso a En Movimiento, ¿no? Un programa que desde hace mucho tiempo en Espacio, que en TV Ciudad se dedica justamente a ir en el buen sentido de la actividad física para todo el mundo. Bueno, pero ahí nos decía Estefano, ¿no? Cómo la ciencia busca, la rutina ideal, ¿no? Para moverse. Y justamente lo que decía también sobre el cierre del informe, que están trabajando en lo que es rehabilitación cardiovascular,
junto con el Instituto Cardiovascular del Hospital de Clínicas. Ese es un proyecto que quieren hacer el año que viene con un equipo multidisciplinario y justamente bueno, lo que quieren es que haya un centro de rehabilitación cardiovascular que sea referencia en este sentido. Muchas gracias, Alexandra. Hasta la semana que viene. Próxima. Y seguimos hablando de ciencia y salud, pero desde un lugar totalmente diferente. Vamos a compartir un informe que preparó Daniela Hirschfeld y que tiene que ver con trasplantes, pero con el único trasplante que no requiere que alguien pierda algo. No sé si me explico. Vamos a hablar de los trasplantes de médula ósea, que tienen esa particularidad. No tiene necesidad de que alguien pierda un órgano o una parte para donársela a otro. Daniela conversó con la doctora Ana Inés Landoni, que es jefa del Servicio de Hematología y Trasplante de Médula Ósea del Hospital Maciel, y nos cuenta qué hay de especial en este tipo de trasplantes y cómo es la búsqueda de donantes. Entre los trasplantes que existen actualmente, el de médula ósea tiene la particularidad de que no involucra la sustitución de un órgano aislado. Hace casi 30 años, en el Hospital Maciel, se creó un servicio dedicado a esta técnica. Hoy vamos a conocer más sobre este procedimiento y el trabajo que se realiza en el Hospital Maciel. La médula ósea es el órgano que fabrica la sangre y que podemos obtenerlo del propio paciente o de un donante relacionado o no relacionado. El trasplante de médula ósea, a diferencia de otros tipos de trasplante, implica, por un lado, adquirir las células progenitoras, sea del propio paciente o de un donante que puede ser familiar o no relacionado. Y por otro lado, un ingreso a una unidad de inmunodeprimidos para recibir quimioterapia, para poder de esa forma tratar la enfermedad y disminuirla a su mínima expresión para poder así hacer el injerto de las células progenitoras. La forma de extraer la médula habitualmente es con un estímulo o con factores de crecimiento que hace que las células que están dentro de los huesos salgan a la sangre y nosotros poder colectarlas a nivel de la sangre, como si fuera una donación de plaquetas, pero se donan las células progenitoras que pasan a la sangre. Es una técnica que podemos hacerla tanto para el paciente con una enfermedad oncológica, que se hace un autotrasplante en el cual el tratamiento con quimioterapia no es suficiente y necesitamos dosis muy intensivas de quimioterapia y ahí tenemos un rescate con las células progenitoras, o aquellos pacientes que tienen una enfermedad hematológica de la médula que necesitamos sustituirla por una médula sana. Actualmente existen distintos tipos de trasplante. Tenemos el trasplante autólogo, en el cual el paciente es su propio donante. El segundo tipo de trasplante que tenemos es el trasplante halogénico y hay distintas subvariedades. De donante familiar o emparentado, donante no relacionado, que se hace una búsqueda a nivel internacional, o los que se llaman trasplantes haploidénticos, en los cuales son hemicompatibles. Cuando nosotros detectamos que nuestro paciente que tiene una enfermedad medular maligna, que tiene indicación de un trasplante y no tiene a nivel familiar un donante compatible, se inicia a nivel del Instituto Nacional de Donación y Trasplante una búsqueda en bancos internacionales a ver si hay algún donante que pueda ser compatible con nuestro paciente. Habitualmente esa búsqueda es larga, de 3 a 6 meses demora la búsqueda de poder detectar profundamente un donante. Una vez que se identifica el donante en el extranjero, se le cita a ese donante, el paciente dona en cualquier parte del mundo y esa médula se trae a nuestro país. Con toda una coordinación a través del Instituto de Donación y del INDT,
Instituto Nacional de Donación y Trasplante para que llegue a nuestro país, para poder llegar en 24 horas, a lo sumo 48 horas, a nuestro país para poder recibirla a nuestro paciente. Estamos hablando de trasplantes de médula ósea, estamos hablando de una práctica muy compleja y que se realiza, en este caso nos estamos deteniendo en un centro de lo que es la Administración de Salud Pública, puntualmente del Hospital Maciel. A veces relacionamos la ciencia con algunos centros de altísimo nivel o de alto costo y sin embargo hay cosas que están al alcance de todos y cada uno de los que habitamos este país. En la segunda parte del informe, Daniela habla con la doctora Landoni sobre otro tema que tiene que ver con cantidades. Por ejemplo, ¿cuántos trasplantes de médula ósea se realizan en ese servicio del Hospital Maciel? ¿Cuáles son sus particularidades, sus desafíos? Y también habla con el director del Hospital Maciel, el doctor Gerardo Eguren, sobre qué implica que este nosocomio es un centro de referencia a escala país. El servicio de hematología hasta el momento lleva 665 trasplantes, de los cuales 447 trasplantes son autólogos. Esto es posible por un equipo que constituye el servicio, que aproximadamente somos 70 personas que trabajamos en él, desde médicos, médicos hematólogos, hemoterapeutas, cirujanos vasculares, nutricionistas, psiquiatras, licenciadas de enfermería, enfermeros, auxiliares de enfermería, auxiliares de servicio, administrativos, un gestor de calidad, que esto hace posible que podamos trabajar y bueno, que hasta el momento somos el único centro de trasplante de adultos de ACE. Los desafíos que tenemos hoy en día en el servicio son, por un lado, de infraestructura, de poder disponer de un hospital de día, que es el lugar donde se hacen los tratamientos ambulatorios de quimioterapia de nuestros pacientes, poder tener un área más grande, con más comodidades y, por otro lado, un proyecto de innovación diagnóstica. Nosotros en el momento tenemos la posibilidad de hacer diagnóstico hematológico con un citómetro, pero estamos en una era en que podemos mejorar y mejorar la calidad de diagnóstico de nuestros pacientes y de ACE en general. En el Hospital Maciel, tener un centro de trasplante, el único hasta ahora del sector público, es un orgullo y una responsabilidad. Este centro hemato-oncológico se interrelaciona, es un equipo multidisciplinario con varias áreas del Hospital Maciel y con varias áreas de todo el sector. El sector privado manda acá a hacer trasplantes y es un proveedor de alta calidad y sobre todo que tiene una know-how, o sea, tiene una experiencia desde el 94 al 95 que empezó a funcionar a la fecha. O sea, pocos equipos de trasplante que hay en el país tienen todo este acervo. Muchos vienen también a aprender. Hasta acá el informe de Daniela y todo lo que se brinda en el Hospital Maciel vinculado a trasplante de médula ósea. Y ahora, en el próximo bloque de Sobre Ciencia, vamos a ver cómo podemos juntar en una sola nota a los deportistas uruguayos más destacados en el mundo, a las células madre, a la ciudad de Salto, a la ciudad de Los Ángeles en Estados Unidos. Volvemos con eso, no se vayan. Si uno entra en la página web de nuestra invitada,
va a encontrar un mensaje de uno de los deportistas más destacados de Uruguay de los últimos 20 años, el mejor tenista de las últimas décadas, Pablo Cuevas, hablando de cómo algo que esta investigadora hizo un tratamiento, lo ayudó a continuar en lo mejor de su carrera deportiva. Células madre, recuperación, las maneras en las que el cuerpo se cura a sí mismo y cómo se le puede dar una mano. Doctora Cristina Bertolotto, muchas gracias por acompañarnos en Sobre Ciencia, bienvenida. Muchas gracias, Gustavo, por invitarme. Neurocientífica de origen, especialista en tratamientos con células madre, con un postdoc en neurociencias en la Universidad de California y actualmente ciudadana de 2 países, yendo y viniendo todo el tiempo. Sí. Ciudadana del mundo, capaz, ¿no? A esta Porque altura. voy a Brasil, voy a España, hago muchas cosas. Cristina, primero lo más básico y tal vez repetido, pero hay que decirlo. ¿Qué son las células madre? Las células madres son en realidad esas células que nos ayudan a nosotros a recuperar, a regenerar el tejido que es necesario. Son las células que nos hacen crecer. Cuando sos un embrión son las células madres las que forman al embrión, al ser humano. Son las células madres que están presentes en todos los lugares donde hay posibilidades de regenerar tejido. ¿Y se pueden convertir, tiene la potencialidad de convertirse en cualquier tipo de célula del cuerpo o también hay distintos tipos de células madre? Bueno, hay distintos tipos de células madre. Las que son capacitadas para regenerar cualquier tipo de células madres son las células madres pluripotenciales. Después tenemos unas un poco más diferenciadas, ya están en una segunda etapa, que son las células madres mesenquimales. Y estas se determinan en determinado tipo de tejidos, se diferencian en determinado tipo de tejidos. Después tenemos las pluripotenciales, que en realidad son las que generan el embrión. Ok, y se pueden convertir en cualquier célula. Yo sé que esto ya lo hemos hablado en más de una ocasión en Sobre Ciencia incluso, pero todavía hay quien se quedó con aquella idea de que, por ejemplo, el sistema nervioso no se regeneraba y sin embargo una célula madre puede convertirse en una neurona. Sí, si es una pluripotencial se convierte en una neurona, sí. Se convierte en todo tipo de tejidos y las células madres no solo están en los humanos, están en todos los seres vivos, o sea, también están en las plantas, ¿no? De todos modos, las células madres, para que no haya rechazo ni nada, lo mejor es usarlas de uno. Todos tenemos un stock. Bueno, sí. Yo en mis tratamientos estoy basada en copiarle a la naturaleza lo que hace y definitivamente considero que lo mejor es tener nuestras propias células madres para regenerar nuestro propio tejido. No siempre son las mejores condiciones, a veces hay situaciones en que los pacientes necesitan tener un trasplante, o sea, por ejemplo, trasplantes de médula ósea, el paciente muchas veces recibe células madres de otros pacientes, ¿no? Me voy a meter para seguir esta charla en alguna de tus investigaciones, creo que de las más recientes, y es de dónde se obtienen las células madre, porque uno piensa, bueno, si es así deben estar en todo el cuerpo, pero vos descubriste que hay una parte o un tejido que es el más indicado. Bueno, nosotros tenemos células madres en todos los tejidos. La importancia es qué cantidad tenemos. Por ejemplo, en el corazón hay paquetes que le llaman nichos, niche en inglés, que es donde hay, como están encapsuladas, y esperando que si pasa algo, esa cápsula se rompe y las células madres van y regeneran y recuperan el tejido. Y eso pasa en todos los tejidos. Pero tenemos dos lugares en nuestro cuerpo donde hay, digamos, es una fuente de células madres, como lo es la médula ósea, y nosotros descubrimos que en la grasa, que en el tejido adiposo, también hay una fuente muy grande de células madres pluripotenciales. Las células que tuve mucha suerte de descubrir eso con mis colegas, son las células que si tú estás trabajando, son las que más querés porque son las que se transforman en cualquier tipo de tejido. Entonces, no importa qué tipo de patología tenga, siempre vas a estar trabajando con estas células y siempre sabes que van a estar
regenerando en el tejido que es necesario. Claro, y en el tejido adiposo, que no tiene A la digamos, más, gente le más función que la de encanta. almacenamiento, Sí, sí. es perfecto. Claro, o sea, la mayoría de las personas que están gordas, yo siempre hago el mismo chiste, no estás gordo, sos una fuente de células madres, ¿no? Y vos decías recién que de alguna manera imitas a la naturaleza o que en este tipo de técnicas, pero no solamente, y ahora te voy a pedir que nos cuentes cómo funciona, porque no es solamente imitarla, sino darle una mano, ¿no? Un empujoncito, Claro. acelerar. Porque en definitiva, si fuera solo la naturaleza, bueno, habría cosas que no nos pasarían. Claro. Y hay lesiones, sobre todo, y por eso hablamos de deportistas, para las cuales no alcanza la naturaleza o los tiempos, Claro. y ahí es donde venís a dar una mano. Claro, ¿qué es lo que pasa? O sea, nosotros las células madres que tenemos en el cuerpo, que están ahí en cuidando si pasa algo, regeneran, es para lesiones capaz no tan grandes. Cuando esa lesión sobrepasa el volumen de células madres que se necesitan para regenerar, es cuando nosotros tenemos las enfermedades, cuando nuestro propio cuerpo no se puede autocurar. Una lesión de un deportista es una lesión grande. La cantidad de células madres que, por ejemplo, que hay en un tendón o en un hueso que se quiebra, o sea, no es lo suficiente para, digamos, en los deportistas hoy estamos utilizando las células madres para acelerar todos los procesos de regeneración y recuperación de lesiones. Eso es una de las cosas que nosotros ayudamos. Y en otras enfermedades es porque, bueno, de repente la patología no alcanza, no tiene la cantidad de células que debería de tener para regenerar rápidamente y sanar lo que está mal. Claro, hablando ya de la gente común, las lesiones de cadera, por ejemplo, ¿no? Los desgastes, las artrosis. Las artrosis y demás. Sería este último caso que vos decías, donde el deterioro Claro. es más veloz que la capacidad del organismo de regenerarse. Claro. Por ejemplo, una artrosis de cadera o de rodilla. ¿Qué es la artrosis? Primero, la artrosis es la falta de cartílago. Por los años o por alguna lesión, ese cartílago se va rompiendo. O sea, el cartílago está en las articulaciones como haciendo una amortiguación para que no haya un golpe de hueso contra hueso. Cuando ese cartílago se lesiona, es que se genera la artrosis. Es la falta de cartílago. Y al faltar el cartílago, se genera una inflamación en el hueso, porque el hueso no tiene esa amortiguación. Entonces ahí viene el dolor del paciente, ¿no? El dolor de la artrosis. Y el hueso a su vez reacciona de una manera generando toda digamos, como haciendo crecer hueso, pero todo un hueso anormal, rugoso, no liso como debe ser, y la falta de cartílago. Entonces nosotros ahí ponemos células madres. Las células madres tienen la capacidad de reparar y reparar bien las cosas. O sea, cuando regeneran el tejido como fuese sano. Cuando el hueso ya está todo, que no está liso, regenera el cartílago y el cartílago obviamente cubre toda esa parte que no está lisa y trata de alisarlo. Pero no es un 100% una regeneración como que esto está un hueso sano, un hueso de 20 años atrás, ¿no? Ahora, me voy a meter con esta pregunta en otra de las investigaciones más frescas que tienen, y es cómo sabe la célula madre. Voy a seguir con el ejemplo de la articulación y el cartílago. ¿Cómo sabe que se tiene que hacer cartílago y no hueso? Nosotros publicamos un trabajo, es uno de los últimos trabajos que publicamos, donde demostramos que la célula madre se pega al tejido donde tiene que regenerarse. ¿Cómo se pega? Las células que están lesionadas, que están mal, generan una inflamación y liberan una sustancia que se llama citoquinas. La célula madre tiene un receptor a la citoquina. Entonces lo que hace es que si esta célula está lesionada, la célula madre va a pasar y se va a pegar a la célula que está lesionada porque tiene un receptor. Entonces ahí cuando se pega hay una comunicación a través de las membranas de las células, que la célula que está lesionada le pasa la información a través de la membrana a la célula madre, y la célula madre ahí es donde aprende que, ok, acá es cartílago, me tengo que transformar en un cartílago. Si tú la pegas a un músculo, se transforma en músculo. Y ahí es, digamos, es lo que a mí me fascina de la naturaleza, ¿no?
que siempre busca la forma de hacer las cosas correctas. Yo me dediqué años tratando de copiarle a la naturaleza en una caja de Petri y no lograba lo que logra la naturaleza. Y hablando con el doctor Ramón Cugat, siempre decimos, deja que eso lo hace la naturaleza, eso lo hace el cuerpo, no te preocupes, vos poné lo que hace falta y después sale todo bien. En un contenido que vamos a ver en redes sociales, vos nos recordabas, bueno, tu tránsito Universidad de la República, Instituto Clemente Estable y posteriormente la Universidad de California en Los Ángeles. Pero hasta Los Ángeles llegaste como neurocientífica. Sí. Y ahí supongo que también el misterio de la neurogénesis es donde se toca con las células madre. ¿Cómo pasaste del sistema nervioso al cuerpo completo? A mí, yo estudié siempre en la parte de neurodesarrollo, neuroenvejecimiento y enfermedades neurodegenerativas. Y aunque te parezca mentira, el neurodesarrollo y el envejecimiento tienen cosas muy parecidas en el proceso, ¿no? Hay una muerte de las células programada y hay una regeneración, o sea, para crecer un nervio, porque los niños crecen, se van muriendo células y se van regenerando. Y también en los procesos, en el envejecimiento hay muerte celular y también hay regeneración celular. Obviamente que en el desarrollo es 10.000 veces más eficiente que en el envejecimiento, pero el proceso es igual. Entonces, yo buscando, como soy microscopista electrónica, todo esto se habla, pero poca gente lo puede mostrar porque son tan chiquitas estas células. Entonces empecé a buscar las células madre, las células más chiquititas que estaban ahí, que estaban presentes. Y bueno, ahí fue que me metí, entré a ver cómo se regeneraban las células y me metí en lo de las células madre y se me cruzó lo del tejido adiposo, un colega, Cristina, ¿qué es esto? Miré y digo, bueno, estos son células madres, son tan chiquitas. Trabajé mucho, unos cuantos años, en células madres del páncreas, con un equipo de diabetes en Estados Unidos, en el hospital Cedars-Sinai, que también pertenecía pertenecía a la UCLA. Ahí también fuimos, mirá, increíblemente, esto iba a ser como 20 años, describimos las células madres, recién se empezaban a publicar las células madres en los artículos de Science, Stem Cell, los primeros Nature, y nosotros veíamos las publicaciones que las células madres eran todos dibujos, o sea, los artículos eran todos dibujos. Y nosotros mandábamos nuestra publicación, que teníamos fotos mostrando con las cosas, nos rechazaron siempre. Nunca pudimos publicar este trabajo. Hoy si ponemos este trabajo a publicar, se publican enseguida. Pero 20 años atrás nos rechazaban. Nos decía que estaba contaminadas las muestras que mostrábamos. Era como no increíble, difícil de aceptar. Uno no puede hablar de frontera porque en realidad vos lo acabás de describir. Hace 20 años la frontera estaba en otro lado, mucho más atrás. Pero llega un punto donde uno empieza a cruzar el conocimiento con cierta fantasía. Vos decías, bueno, acá hay un paralelismo con el crecimiento, con los procesos. En definitiva, conocer más a las células madre, además de curar, de mejorar procesos, acelerar tiempos, en definitiva, puede ser una herramienta para ganar en longitud y en calidad de vida, que no sea solamente un alargar años. Sí, no, definitivamente, sí. De hecho, yo siempre digo, lo que hacemos los científicos es descubrir cosas que ya están, ¿no? O sea, nosotros no estamos descubriendo América, ya está. Las cosas, nosotros estamos entendiendo lo que no veíamos. O sea, yo te digo, yo soy microscopista electrónica, siempre veo cosas que otra gente no ve, porque de repente un edificio inmenso no lo veo, porque siempre mis ojos están para las cosas chiquitas. Pero eso ya está. Pero, por ejemplo, estaba viendo, o sea, el ejercicio. Hacer ejercicio se sabe hoy en día que es, digamos, es la herramienta número 1 considerada de medicina regenerativa.
¿Por qué? Porque tú oxigenas bien el cuerpo, lo mantenés en movimiento, estimulás toda la circulación sanguínea y ahí estás estimulando todas las células madres que vayan por todo el cuerpo. Por eso es tan importante hacer ejercicio. La alimentación. Yo los otros días estaba mirando un programa, una película en Netflix que la recomiendo. O sea, habla sobre las zonas azules. Es uno que trabaja en National Geographic y que se dedicó a ir a las ciudades donde los ciudadanos viven más de 100 años. Y la historia en resumen, es que viven porque tienen una actividad de todos los días un poquito, están acompañados, tienen una dieta que es muy sana y muy adaptada y por eso viven más de 100 años. El Uruguay no hablan del Uruguay, pero el Uruguay está considerado uno de esos países. Cristina Bertolotto, podríamos seguir otro rato largo, Sí. porque otra vez lo que dije recién, fronteras no hay en esto. Te agradecemos muchísimo que te hayas hecho un espacio en una de tus venidas a Uruguay para venir a Sobre Ciencia. Y bueno, y así como hace muchos años hicimos entrevista telefónica, seguramente se repetirá más adelante. No, un placer, Gustavo, por invitarme. Y Muchas bueno, gracias. Como a todos los invitados del programa, el presente de Ah. Ística, que está bueno que Muchas se vea, gracias. en realidad el presente está acá, mire, yo estoy haciendo Me encantó. cualquier movimiento fuera de cámara, pero bueno, son las tazas especiales de Sobre Ciencia. Divino, muchas Muy bien. gracias. Sí, hice un lío, perdón, miren, esto no es televisión, pero de alguna manera hay que solucionarlo. Me encantó. Bueno, Cristina, muchísimas gracias por venir. Nosotros cerramos nuestro programa de hoy y los esperamos aquí en TV Ciudad la semana que viene en Sobre Ciencia.